programa de Tiempo para la Salud. Hoy estamos bombardeados por todo tipo de información, tanto en prensa, radio, televisión, internet e incluso medios sociales. Hoy todo el mundo se permite el lujo de opinar y nos están bombardeando de tal forma que nos confunden. Incluso es curioso cómo el mundo de la farándula, que se dedica a cantar o a actuar en películas o en teatro, se permite el lujo de darnos consejos. Yo no tengo nada en contra del mundo de la farándula, pero no confundamos el mundo de la farándula con el mundo de la cultura. Yo siempre he dicho que si vemos en prensa, en televisión, cualquier otro medio, una entrevista, si en esa entrevista se está anunciando algún producto, oiga, no se crean nada. Nos están vendiendo ese producto, nos están diciendo la bonanza de ese producto del cual están hablando. Cuando una persona, un científico o una persona de la cultura está hablando de un tema y no anuncia absolutamente nada, créanselo, porque no tiene ningún interés en vendernos nada, sino simplemente en informarnos. Que este es, lógicamente, el objetivo de este programa de Tiempo de Salud, simplemente informar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que invitamos a personas con una gran experiencia para que nos hablen de un tema concreto y ustedes se informen perfectamente de lo que estamos hablando. Y efectivamente hoy vamos a hablar de un tema que está de plenísima actualidad, como es la polinosis, un tema que afecta a muchísimas personas. Y hablando de expertos, hoy nos acompaña de nuevo, porque ya conocen ustedes de otros programas de Tiempo para la Salud, nos acompaña don Miguel Lizazo Solini, por parte de mamá, lógicamente gran experto en este tema y que tampoco pretende anunciar absolutamente nada. Don Miguel, como ustedes saben, es licenciado en Medicina y Cirugía y aparte cuenta con la gran suerte de tener, con la gran suerte y con el trabajo, con el esfuerzo que realizó de tener dos especialidades, la especialidad de Medicina Interna y la especialidad de Alergología, con lo cual a la hora de consultarle cualquier tipo de patología, pues tiene un abanico impresionante de conocimiento dado estas dos especialidades. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, José Manuel. Como hemos dicho el tema, hoy vamos a hablar de la polinosis. ¿Qué es la polinosis? Bueno, la polinosis es la alergia que provoca el polen en el ser humano. Es una presentación estacional de la alergia, fundamentalmente de la alergia respiratoria, pero que en este caso se está desarrollada a lo largo de los meses de primavera, que es en el único momento en que tenemos polen para poder producir la reacción alérgica que da origen a los síntomas. Y entonces, a pesar de que se manifiesta como cualquier otra alergia respiratoria, como una rinoconjuntivitis o con un asma bronquial, fundamentalmente, pero solamente circunscrito a los meses de primavera, que es donde hay el polen que va a provocar los síntomas. Entonces, las manifestaciones clínicas de la polinosis, ¿qué síntomas son los que se manifiestan para saber que efectivamente la tenemos? La polinosis se manifiesta fundamentalmente como una alergia respiratoria. Y dentro de la alergia respiratoria, la sintomatología que más común induce en nuestros pacientes es una rinitis y una conjuntivitis. Es verdad que es una rinitis y una conjuntivitis intensa, muy intensa, con síntomas muy llamativos como la producción de salvas de estornudo de 20, 30 y 40 salvas de estornudo de forma continuada, sin intervalos entre uno y otro, la producción de una gran congestión nasal con prurito, mucho picor dentro de las fosas nasales y que normalmente se acompaña también de picor en la conjuntiva, enrojecimiento de la conjuntiva ocular y gran lagrimeo, que parece que está llorando por un gran disgusto, y el gran disgusto que le ha entrado el polen en los ojos.
mucho menos frecuentes, a Dios gracias, en este caso de la alergia respiratoria polínica, son los cuadros de asma bronquial. Pero también es muy importante saber que si no se trata adecuadamente las manifestaciones de vías altas, las manifestaciones nasoconjuntivales, en un alto porcentaje de enfermos, si lo dejas evolucionar, terminan desencadenando un cuadro de asma polínico. Entonces el asma polínico, todos sabemos lo que es el asma, la obstrucción bronquial con tos, disnea, o sea, ahogo y sibilancia, pitos diseminados por el pecho, y estamos hablando de un cuadro muy peligroso porque puede comprometer incluso la vida del paciente. Pero tú, has hablado de una serie de síntomas que efectivamente se presentan en la polinosis, pero que muchísima gente confunde. Es que estoy resfriado. Porque claro, también el resfriado nos produce esos estornudos, nos produce ese lagrimeo, nos produce esa insuficiencia relativa respiratoria. Entonces, ¿cómo diagnosticar una alergia al polen? Fundamentalmente, como pasa todo en medicina, lo que tú hablabas antes de mi primera especialidad, que era la especialidad de medicina interna, en medicina el acto médico que conlleva al diagnóstico de una enfermedad empieza siempre por el estudio de las manifestaciones clínicas a la hora de la historia clínica. El paciente tiene que someterse a una historia clínica en la que el médico especialista que lo está viendo, o en el caso de la atención primaria, tanto el médico de familia como el pediatra, va a recoger una serie de síntomas, los síntomas clínicos que hemos comentado anteriormente, y algo que es fundamental, la frecuencia de presentación. ¿Cuándo se le produce a usted eso? Pues a mí esto me empieza desde final de marzo hasta final de junio. Y el resto del año no, el resto del año estoy perfectamente. Ya tienes una sospecha clínica. Una vez que tienes la sospecha clínica por la historia clínica que hemos realizado, viene lo que se llama la exploración. En la exploración, ¿qué nos encontramos en un enfermo que nos viene a afecto de una polinosis, o también conocida como fiebre del heno, porque se diagnosticó cuando la primera sensibilización se producía con el heno? ¿Qué sintomatología podemos explorar? Pues la sintomatología de una rinitis aguda. Es muy sencillo, no hay que tener un aparataje muy específico. Si lo tienes, mejor, porque si además tienes todo el instrumental que utilizan los otorrinos para diagnosticarlo, pues mejor, pero no es necesario. Tú exploras a un paciente y nada más que ver la congestión nasal que tiene el paciente, que lo puedes ver de forma muy sencilla, incluso sin rinoscopio, al elevar la punta de la nariz un poquito con el dedo y con una linterna enfocas las fosas nasales, podrás ver como la mucosa de dentro, en vez de estar roja, como está por ejemplo el paladar, en este caso está violáceo, está azulado, y además está muy secretor. Es que lo ves perfectamente que está segregando. ¿Y qué segrega? Moco, no, segrega trasudado, con lo cual segrega lo que comúnmente el paciente te comunica como agüilla. Entonces lo que el paciente tiene es picor de la nariz, congestión, tú le cierras la boca, intentas respirar, no puedes respirar, le elevas un poco con el pulpejo del dedo la nariz, ves por las fosas nasales que tienes eso, y si además tienes algo que también es muy sencillo, lo que pasa que ahora con los temas del COVID pues hay que tener mucho cuidado con el instrumental que utilizamos y con la desinfección de los mismos, pero una simple pinza de rinoscopia que lo único que hace es abrir la aleta de la nariz, te permite ver perfectamente cómo tienes el cornete inferior, que es el que lo ve, que tapa totalmente la fosa nasal, que no te deja ver más allá, y que está de color violáceo y vamos, el color casi de mi camisa, y segregando no moco, sino agüilla. En la conjuntiva es muy sencillo. Pues tú haces una pequeña ablación del párpado inferior y encuentras un enrojecimiento tremendo, que además está caracterizado porque tiene también un punteado blanquecino, como si tuviera unos pequeños granulitos,
dentro del párpado, que es como consecuencia de la reacción intensa que tiene en el polen. Y además, en el momento en que tú intentas nada más que hacer cualquier maniobra del párpado, o incluso con la linterna, le provoca una fotofobia que empieza a segregar y empieza a llorar como un loco. En el caso de el asma, bueno, pues hacer una auscultación. Primero, al descubrirle el tórax, te das cuenta de que el paciente está hiperinsuflado, está como un gorrión embolado, ¿no? Está con una retención respiratoria porque tiene muy reducidos los movimientos respiratorios, pero en inspiración, no en expiración, no está encogido, está hiperinsuflado. Y cuando lo ausculta, pues escuchas los sibilantes que producen los bronquios al cerrarse, que acelera la entrada de aire y silban, y escuchas unos sibilantes, unos pitos que ya te ayudan al diagnóstico. Una vez que ya tienes la sospecha clínica y casi seguro el diagnóstico de polinosis, porque sabes que es solamente en primavera, en este caso no cursa con otra sintomatología que también te puede dar un proceso catarral en primavera, pero no es normal que te lo dé todos los años en la primavera y en el mismo mes, pero bueno, se puede dar, y no tienes esa sintomatología, pues entonces pasas a las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias nos podríamos entretener mucho, porque todo lo que tú hagas en un paciente es bueno para su diagnóstico, pero hay que intentar ser un poco más conciso de lo que hay que hacer y de lo que te puede ayudar en caso de que las cosas te vayan saliendo más o menos bien. En este caso, hacer, por ejemplo, una analítica de sangre, pues sí, te puede servir una analítica de sangre, pero lo primero fundamental que hay que hacer son unos test cutáneos. Los test cutáneos se realizan de forma rutinaria en cualquier consulta de alergología, se tarda 10 minutos y en 12 minutos tienes perfectamente un diagnóstico de si es una alergia al polen y cuál es el polen determinante que está provocando esa sintomatología. Han nombrado incluso lo que es la anamnesis, la serie de preguntas que un médico le realiza al paciente, cosa que hoy en día, por desgracia, los médicos de familia no tienen el tiempo suficiente para poderlo hacer. Hoy día los médicos de familia cuentan con 4-5 minutos, todo lo demás, para que el paciente te cuente los síntomas, y automáticamente, porque no tienen más tiempo, no teníamos en el caso cuando yo lo ejercía, más tiempo, y hacemos un tratamiento sintomático, sin hacer estos pequeños estudios que no conllevan tiempo apenas, pero de los cuales los médicos de atención primaria no cuentan con ese tiempo, y efectivamente se trata de forma sintomatológica. Bueno, pues efectivamente la anamnesis es de las cosas más importantes que tiene una herramienta que tiene el médico para atender, que lógicamente cuando dispone de tiempo se puede realizar, y efectivamente se llega a un diagnóstico muchísimo más certero que simplemente por lo que nos ha contado el paciente. Miguel, ¿qué polen son más frecuentes en esta época del año y en esta zona concretamente? Bueno, en esta zona hay dos protagonistas fundamentales, que es las gramíneas y el polen del olivo. ¿Qué son las gramíneas? Claro, las gramíneas, en el caso del polen, es el polen que producen una serie de hierbas, para que nos entendamos. Y yo siempre, cuando mis pacientes me preguntan, le digo, si te vas al campo, todo lo que hay en las cunetas son gramíneas. Si tienes la suerte de que hay un campo de golf cercano, todos los distintos tipos de hierbas que tiene el ryegrass, el felum, la poa y todo eso, están en el campo de golf. Pero había una forma de explicarle a las personas cómo es la gramínea. Los niños, cuando hace años jugábamos en los parques y jugábamos en el campo, en esta época había mucha hierba que terminaba en una pequeña espiguita que cuando se secaba se la tiraban unos a otros porque se quedaban adheridas al jersey. Bueno, esos son gramíneas, y en la espiga lo que suelta es el polen que produce esto.
Hay muchísimas. También, por ejemplo, el gramón, la grama, el césped. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchísimas viviendas unifamiliares que están produciendo unas concentraciones de polen de gramínea inmenso. Sobre todo en Andalucía, es que Andalucía es un jardín. En esta época es un inmenso jardín con un tiempo tan agradecido para la producción de polen, que los niveles de polen aparte de gramínea, de otros polenes que te comento ahora, son inmensos y llegan casos que son extremos, ¿no? De más de 5.000 granos de polen por metro cúbico de aire, o sea, una barbaridad. El segundo gran protagonista de los polenes de esta tierra, como no, el olivo. Pero el olivo tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que el periodo de presentación del polen del olivo es mucho más concreto, mucho más pequeño. Dependiendo, tenemos en Andalucía, y cuando les decía en Andalucía, tenemos en el mundo 5 tipos de olivo. Eso hay un estudio muy bonito del servicio de alergia de Málaga, del profesor García González, Juan Jesús, que demostró 5 tipos de olivos que se diferenciaban en el polen, pero todos ellos provocan la misma sensibilidad, o sea, tienen antígenos comunes y dan la reacción exactamente igual que otros. Y eso lo tenemos en la época fundamentalmente de mayo y primera quincena de junio. ¿Cuál es el inconveniente? Que es que en el momento en que se produce, en esa época de la primera quincena de junio y en mayo, es cuando las gramíneas, que vienen desde final de marzo, primero de abril, provocando sensibilización, están en pleno apogeo. Llega el olivo, se produce una sumación de efectos y los cuadros clínicos son tremendos. Este año, por desgracia, no podemos disfrutar de nuestra feria, pero la feria de Jerez es un momento terriblemente malo para los alérgicos, y hay muchos polínicos que no pueden incluso ir, porque además después a eso se le asocia el tercer polen, que es muy representado en el Parque González Ontoria, que son el polen de la falsa platanera o castaño de India, esos árboles grandísimos que hay en el González Ontoria, que forman una pelota negra peluda, y eso y que va a soltar después otro grandísimo sensibilizante para nuestros enfermos. Hay uno que cada vez tiene más protagonismo, que es el polen del ciprés. ¿Por qué? Porque antiguamente cipreses había nada más que en los cementerios. Hoy en día, cuando tú le empiezas a explicar a tus pacientes que tienen ciprés por todos lados, se sorprenden. Pero si yo no tengo ciprés en la zona donde vivo. ¿Tú vives en una zona unifamiliar? Sí. ¿De qué son los setos? Los setos son cupresáceas que están recortados. Bueno, pues todo eso suelta una cantidad de polen tremenda, que además, como es muy volátil, es muy sensibilizante, se mantiene en el aire flotando y es muy sensibilizante, pero se da exclusivamente en el mes de marzo. O sea, si el paciente te llega diciendo que en marzo tiene una fiebre del heno bestial con una rinitis, una conjuntivitis, estornuda, se congestiona y todo eso, puedes ahorrarte hasta los test cutáneos, pero como no te lo puedes ahorrar porque lo tienes que confirmar después de forma manifiesta, pues le haces los test cutáneos y te encuentras una roncha, para que nos entendamos, en el test que le has puesto la cupresácea, el ciprés, y te confirma perfectamente el diagnóstico. En el test en los test del cutáneo. Brazo, ¿no? Eso después hay otra serie de pólenes que podríamos estar mucho tiempo hablando, las urticáceas, ¿no? La parietaria, la artemisia, pero son menos frecuentes y menos específicos. Con respecto a la intensidad y a la frecuencia, fundamentalmente la gramínea, el olivo y la falsa platanera o castaño de India. De hecho, te iba a preguntar, porque efectivamente hay muchísimas viviendas unifamiliares, el seto, digamos, de separación entre una parcela y otra, normalmente se está utilizando lo que comúnmente llamamos pino, que va recortado, efectivamente. Claro, si en esa casa hay alguien que es alérgico, sería aconsejable que no lo pusieran y que si lo tienen lo quiten, ¿no? Que pongan otro tipo de
de separación, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, nosotros no podemos modificar la naturaleza, tenemos que modificar la respuesta nuestra contra la naturaleza. Nosotros podemos hacer que la persona, a través de nuestra medicación y nuestra actitud, con nuestra inmunoterapia, con nuestra vacuna, cambie su respuesta a la sensibilización. Pero es una cosa individualizada. Tú no puedes suprimir en las casas la existencia de un polvo doméstico biológicamente activo con ácaros o con hongos, no lo puedes quitar. Tienes que modificar la respuesta del paciente que lo sufre. No puedes modificar los componentes polínicos que tienes en el ambiente. Tienes que cambiar la respuesta del paciente, y en ello va la terapia y la actividad del o sea, que es la persona la que se tiene que adaptar al medio y no el medio a la persona, lo ¿no? otro es imposible. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden realizar para este problema de la polimosis? Bueno, lo que tú comentabas en la introducción, el tratamiento más sencillo es hacer un tratamiento sintomático, ¿no? Si te pica, pues te doy una medicación antipicor. Si te congestiona, te doy un anticongestionante. Si estornuda, te bloqueo neurológicamente los estornudos, pero eso es incorrecto, total. La medicación no llega a ser eficaz hasta que bloqueamos la causa y hacemos un tratamiento etiológico. Entonces, en la alergología tenemos una serie de medicamentos, que es lo que te estaba hablando. Usted se está asfixiando, pues le doy un broncodilatador. Usted tiene una rinitis, le doy un antihistamínico, o le pongo un corticoide tópico, o le doy un alfa estimulante a nivel bronquial para dilatarlo. Pero lo fundamental es hacer un tratamiento etiológico. Una vez que lo conoces, coger la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La utilización de vacunas que se hace específicamente para ese paciente. Todas las vacunas de alergia están hechas específicamente en su concentración y en su composición para el paciente que se va a utilizar. Ahora que estamos tan metidos en el tema de las vacunas, pues no podemos dejar de pensar en las vacunas de la alergia, que son importantísimas. La inmunoterapia en alergia, y además, como te decía al principio, lo primero y fundamental que tienen un valor grandísimo es que corta la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, el que tiene una rinitis y una conjuntivitis, a través de la inmunoterapia con vacuna específica conseguimos que no le baje al pecho y que no le provoque asma. Y en segundo lugar, vamos reduciendo la sintomatología y hacemos que sea mucho más eficaz el tratamiento medicamentoso, por lo cual necesitan menos concentración de fármacos. Habla de vacunas, efectivamente, bueno, nos queda medio minuto. ¿Hay alguna controversia entre la vacuna del coronavirus y este tipo de vacuna para la alergia? Son cosas absolutamente distintas, ¿no? No guardan relación. Entiendes, distintas. Y ahora menos, ahora que se está utilizando tratamientos inmunológicos del tema del coronavirus a través de RNA mensajero, pues no tiene nada que ver. Nosotros lo que utilizamos es la proteína del polen sensibilizante para inducir tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa muy sencilla. Tú acostumbras a la mucosa del paciente a tener contacto con esa proteína del polen que le provoca la alergia, y lo que vas induciendo es que la mucosa se acostumbre a tener contacto con esa proteína, la reconozca como no lesiva, como no tóxica, y le induzca tolerancia y el paciente pueda vivir mucho mejor. Sí, lo que efectivamente es una vacuna, una especie de anticuerpo. El tema en las vacunas que estamos utilizando ahora y contra el COVID ya hemos avanzado mucho más. Estamos ya a nivel de RNA mensajero y estímulos directos de linfocitos para producir anticuerpos.
Es que son mucho más complejos. Efectivamente. Bueno, pues tomen ustedes nota. Es muy sencillo poder diagnosticar una alergia. Como Miguel bien ha dicho, hay una serie de pruebas que se pueden realizar que duran 10-12 minutos, muy sencillas, sin riesgo prácticamente ninguno, y sabremos perfectamente a qué tipo de alergia nos estamos enfrentando y qué tipo de tratamiento nos puede poner el alergólogo. No podemos decir nada más porque no nos queda tiempo. Simplemente agradecer a don Miguel que haya acudido de nuevo a nuestra pequeña charla para que ustedes sigan informándose de pequeños temas, pero que calen en la sociedad para que tomen conciencia de ellos. Nos vemos la próxima semana. Miguel, muchísimas gracias por acudir. Gracias a ti. Hasta pronto.